Cuando entré a mi casa después de 3 horas esperando en el aeropuerto y vi a mi esposo riendo con toda su familia mientras disfrutaban de una cena, supe que algo tenía que cambiar. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Después de 10 horas de vuelo, lo único que quería era llegar a casa. Mis piernas estaban entumecidas, mi espalda dolía, y llevaba la misma ropa desde hacía más de 24 horas. Pero nada de eso importaba porque mi esposo, Luis, me había prometido que me recogería. No te preocupes, Carmela, me había dicho por teléfono 2 días antes. Estaré ahí cuando aterrices. Te extraño muchísimo. Esas palabras me dieron fuerzas durante todo el viaje de negocios. 3 semanas lejos de casa, presentando proyectos, asistiendo a reuniones interminables, durmiendo en hoteles impersonales. Todo valía la pena si al final podía regresar a los brazos de mi esposo. Recogí mi maleta y caminé hacia la zona de llegadas con una sonrisa. Busqué entre la multitud su rostro familiar. Nada. Revisé mi teléfono, ningún mensaje. Llamé. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Directo al buzón de voz. Luis tenía la costumbre de poner su teléfono en silencio cuando no estaba trabajando, pero pensé que haría una excepción hoy. Tal vez está en camino, pensé. El tráfico puede ser terrible. Pasó 1 hora. Las familias que habían llegado en mi vuelo ya se habían ido. Los empleados del aeropuerto comenzaron a mirarme con lástima. Seguí llamando. Nada. 2 horas. Consideré tomar un taxi, pero mi casa estaba a más de 1 hora de distancia y había salido de viaje tan apurada que solo tenía mi tarjeta internacional, que no funcionaba bien aquí. Necesitaba efectivo y no había cajero cerca de esta terminal. Cada auto que pasaba hacía que mi corazón saltara, pensando que sería él. Pero no. No era la primera vez que algo así pasaba. El año anterior, Luis olvidó recogerme de una cita médica importante después de una cirugía menor. Hace 6 meses, sus padres olvidaron invitarme a la cena de cumpleaños de su padre. Hace 3 meses, su mamá, Dolores, olvidó que yo era alérgica a los mariscos y preparó solo platillos con camarones cuando invité a mis padres a cenar. Cada vez me decían, ay, Carmela, qué exagerada eres. Fue un simple olvido. Pero los olvidos siempre eran sobre mí. A las 3 horas, llamé a mi amiga Lucía. Ella respondió al primer timbrazo. Carmela, ¿ya llegaste? ¿Qué pasó? Le conté todo. Escuché su suspiro indignado. Dame 2 horas. Estoy terminando en el trabajo, pero voy por ti inmediatamente después. Cuando finalmente llegué a casa, eran casi las 9 de la noche. Había estado despierta más de 30 horas. Abrí la puerta y escuché risas. Risas fuertes, alegres, despreocupadas. Caminé hacia el comedor y lo que vi me partió el corazón. Luis estaba sentado a la cabeza de la mesa, con una copa de jugo en la mano, riendo a carcajadas. A su lado estaban sus padres, Dolores y Ricardo, su hermana menor Patricia, su hermano mayor con su esposa. Todos disfrutando de una cena elaborada con los platillos que yo había dejado preparados en el congelador antes de irme. Me vieron entrar, arrastrando mi maleta, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de cansancio. Luis me miró como si apenas recordara quién era yo. Ah, Carmela. Ya llegaste. No lo siento. ¿No estás bien? Solo esa observación casual. Estuve esperándote 3 horas en el aeropuerto, dije, mi voz más calmada de lo que esperaba. Te llamé 20 veces. Él se encogió de hombros. Pensamos que encontrarías la manera de llegar. Eres muy independiente, ¿no? Dolores soltó una risa. Una risa aguda que me atravesó. Ay, hijita, es que me olvidé completamente que llegabas hoy. ¿Ves? No fue nada personal. Patricia, la hermana de Luis, me miró con tristeza pero no dijo nada. Ella siempre había sido amable conmigo, diferente al resto. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. O tal vez, finalmente, algo se acomodó en su lugar. Respiré profundo, dejé mi maleta en el piso, y saqué mi teléfono. ¿Qué haces?, preguntó Luis, su tono entre curioso y molesto. No respondí. Busqué un nombre en mis contactos y presioné el botón de altavoz. Quería que todos escucharan esto.
El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran. Carmela. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estuvo el viaje? Era la voz de mi jefa, Diana. Cálida, genuinamente interesada. Diana, el viaje fue excelente. Pero te llamo porque finalmente he tomado una decisión. Hice una pausa, mirando directamente a Luis. Acepto la posición con reubicación. Estoy lista para mudarme. El silencio en el comedor fue absoluto. ¿En serio? La emoción en la voz de Diana era palpable. Carmela, esto es maravilloso. Sabes que hemos querido tenerte en la oficina principal desde hace 2 años. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Qué tal en 3 semanas? Perfecto. Bienvenida al equipo principal, Carmela. Te enviaré todos los detalles mañana. Gracias, Diana. Nos vemos pronto. Colgué. El comedor seguía en silencio. Luis me miraba con los ojos muy abiertos. Dolores tenía la mano congelada a medio camino hacia su copa. Pero no había terminado. Busqué otro número y volví a presionar el altavoz. Hija. La voz de mi mamá sonó inmediatamente, llena de calidez. ¿Ya llegaste bien? Estaba preocupada. ¿Por qué no llamaste antes? Sentí un nudo en la garganta. Mamá, llegué bien. Te llamo para decirte algo importante. Acepté el trabajo en tu ciudad. Me voy a mudar allá. Hubo un segundo de silencio, y luego escuché a mi mamá gritar de alegría. Roberto. Carmela viene a vivir aquí. Escuché la voz emocionada de mi papá al fondo. Luego mi mamá volvió al teléfono. Hija, tu cuarto está listo. Siempre ha estado listo. ¿Cuándo llegas? Iremos a ayudarte con todo. Mamá, interrumpí suavemente, las lágrimas amenazando con salir. Solo necesito saber que están felices de recibirme. ¿Felices? Carmela, esta es la mejor noticia que podríamos recibir. Te amamos, hija. Siempre tienes un hogar aquí con nosotros. Gracias, mamá. Las amo. Hablamos mañana. Colgué y finalmente levanté la vista hacia la mesa. Todas las caras que hace un momento reían ahora me miraban con expresiones de shock absoluto. Luis se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla chirriara. ¿Qué acabas de hacer? ¿De qué estás hablando? Tomé mi maleta nuevamente, sintiéndome extrañamente tranquila. No pasa nada, Luis. Solo voy a pasar más tiempo con mi familia. Con personas que no olvidan que existo. Pero no puedes simplemente irte. ¿Qué hay de nosotros? ¿De nuestro matrimonio? ¿Nuestro matrimonio? Repetí la palabra lentamente. El matrimonio donde me dejas abandonada en un aeropuerto por 3 horas después de un vuelo de 10 horas. El matrimonio donde tu familia constantemente olvida que existo. Dolores finalmente encontró su voz. Carmela, estás siendo muy dramática. Fue un error. Todos cometemos errores. Me volteé hacia ella, manteniendo mi calma. Tiene razón, Dolores. Todos cometemos errores. Mi error fue quedarme tanto tiempo en un lugar donde claramente no me valoran. Pero ese error lo estoy corrigiendo ahora mismo. No puedes hacer esto, Luis dio un paso hacia mí. Tenemos una vida aquí. Una casa. Teníamos planes cuando rechacé esta promoción hace 2 años para quedarme contigo, dije. Teníamos planes cuando la rechacé el año pasado. Pero hoy entendí algo importante en ese aeropuerto. ¿Qué?, preguntó Luis, su voz casi desesperada. Que la persona que siempre está haciendo sacrificios probablemente es la única que realmente se preocupa por la relación. Patricia se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Carmela, yo. Tú siempre fuiste amable conmigo, Patricia. Y te lo agradezco. Pero esto no se trata solo de amabilidad. Se trata de ser prioridad, no una opción. Comencé a caminar hacia las escaleras cuando escuché la voz de Ricardo. Carmela, espera. Podemos hablar de esto. Me detuve pero no me di vuelta. Mis padres no olvidaron que llegaba hoy. No necesitaron 3 horas para recordar que existo. Esa diferencia me quedó muy clara esta noche. Subí las escaleras, dejando atrás el silencio devastador del comedor.
Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Luis tocó la puerta varias veces. No abrí. Necesitaba espacio para pensar y estar segura de mi decisión. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en años. Bajé las escaleras temprano y encontré a Luis sentado en la cocina, con ojeras marcadas. No dormiste, observé. ¿Cómo podría? Su voz sonaba ronca. Carmela, por favor. Esto es una locura. Me serví café y me senté frente a él. No es una locura, Luis. Es la decisión más sensata que he tomado. Pero es por un incidente. ¿Un incidente? Dejé la taza sobre la mesa. Luis, ¿recuerdas cuando cumplí 30 años? Tu mamá organizó una fiesta para tu prima el mismo día y todos fueron a esa. Yo pasé mi cumpleaños sola en esta casa. Luis abrió la boca pero no salió ningún sonido. ¿Recuerdas cuando me ascendieron la primera vez? Llegué emocionada y tu familia estaba cenando. Les conté y tu mamá cambió el tema para hablar del auto nuevo de tu hermano. Carmela. ¿Recuerdas cuando tuve neumonía el año pasado? Estuve en cama 3 días. Tu mamá vino a visitarte a ti, no a mí. Y cuando mis padres llamaron preocupados, ella les dijo que estaba exagerando. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. Diana me envió toda la información sobre mi nueva posición. Era un salto enorme. Luis intentaba hablar conmigo cada día, pero algo había cambiado en mí. Cada vez que dudaba, recordaba esas 3 horas sola en el aeropuerto. Una tarde, Patricia vino a verme. Entró al cuarto donde yo estaba empacando con los ojos rojos. Carmela, ¿puedo hablar contigo? Claro, Patricia. Se sentó en la cama. Algo pasó con la familia de mi esposo. Su voz se quebró. El fin de semana pasado fue mi aniversario. Mi suegra organizó un almuerzo familiar grande ese mismo día y no me invitó. Dijo que se le olvidó mencionármelo. Cuando llegué a su casa para otra cosa, todos estaban ahí celebrando. Mi esposo ni siquiera me defendió. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Y cuando me molesté, todos me dijeron que estaba exagerando. Que era solo un olvido sin importancia. Pero Carmela me miró directamente a los ojos. En ese momento entendí exactamente cómo te has sentido todos estos años. El dolor de ser invisible para las personas que se supone deben amarte. Me senté junto a ella y tomé su mano. Lo siento mucho, Patricia. No, ella negó con la cabeza. Yo lo siento. Yo vi cómo te trataban. Vi los olvidos, los desaires. Y aunque era amable contigo, nunca dije nada. Nunca defendí. Pensé que no era mi lugar, pero estaba mal. Tu dolor era real y yo lo minimicé con mi silencio. Su honestidad me conmovió profundamente. Patricia, tú nunca me trataste mal. Pero tampoco te protegí cuando debía hacerlo. Y ahora sé exactamente cómo se siente. Limpió sus lágrimas. Hablé con Luis, con mis papás. Les conté lo que me pasó y les dije que ahora entendía por qué te ibas. Que tenías toda la razón. El día de mi partida llegó. Mis padres vinieron a ayudarme, llenando la casa de calidez. Mi papá, un hombre de pocas palabras, abrazó brevemente a Luis. Las personas que amamos no son invisibles para nosotros, le dijo. Cuando todo estuvo listo, Luis estaba en la entrada con lágrimas en los ojos. ¿Esto es el final?, preguntó. Toqué suavemente su mejilla. Eso depende de ti, Luis. Depende de si puedes ver lo que estuvo mal. Depende de si estás dispuesto a cambiar realmente. Me subí al auto de mi papá. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo. Luis seguía parado ahí, inmóvil. Pero en mi corazón había paz. Finalmente me estaba eligiendo a mí misma. Los primeros meses en mi nueva ciudad fueron reveladores. Mi apartamento era pequeño pero luminoso. Mi trabajo era desafiante de maneras que me hacían crecer. Pero lo más importante era el tiempo con mis padres. Cenas donde realmente me escuchaban. Cafés por la mañana. Mi mamá apareciendo con mi postre favorito sin razón. Esto era sentirse valorada. Luis llamaba regularmente. Al principio eran llamadas desesperadas. Pero después de 6 semanas, algo cambió.
Carmela, empecé terapia, me dijo. Necesito entender cómo llegamos aquí. Me quedé en silencio, sorprendida. También hablé con mis padres. Realmente hablé. Les dije todo. Patricia les contó lo que le pasó con su suegra y cómo finalmente entendió tu dolor. Eso los impactó de una manera que mis palabras solas no pudieron. ¿Y qué dijeron? Mi mamá lloró mucho. Dijo que así la trataron a ella cuando se casó con mi papá, y pensó que era normal. Que las nueras tenían que ganarse su lugar. Pero cuando vio a Patricia llorando por lo mismo, algo hizo clic. Se dio cuenta del daño que había estado causando. No era una excusa, pero era un inicio. Las semanas se convirtieron en meses. Luis continuó con su terapia y comenzó a hacer cambios visibles. Me enviaba actualizaciones, no para presionarme, solo para mostrarme su proceso. 4 meses después, escuché el timbre. Miré por la mirilla y casi no lo creí. Luis estaba ahí con Dolores y Ricardo. Abrí lentamente. Dolores dio un paso al frente, luciendo vulnerable de una manera que nunca había visto. Carmela, vine a pedirte perdón. Un perdón real. Su voz temblaba. Patricia me hizo ver lo que te hice durante años. Te traté como me trataron a mí, pensando que era correcto. Pero estaba muy equivocada. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario ocurrió. La familia comenzó a visitarme, no para presionarme, sino para conocerme genuinamente. Dolores invitó a mis padres a cenar en un restaurante. Una cena donde los trató con respeto real, donde preguntó sobre sus vidas, donde se disculpó por años de desaires. Mi mamá me tomó de la mano después. Algo cambió en ellos, hija. Es real. Luis consiguió trabajo en mi ciudad. No es para presionarte, explicó. Es para demostrarte con acciones. Si decides que no quieres estar conmigo, lo aceptaré. Pero voy a probar cada día que aprendí. Lo observé todo con cautela pero también esperanza. Vi cómo Luis confrontaba a su mamá cuando hizo un comentario fuera de lugar. Vi cómo defendió mis decisiones. Entonces pasó algo inesperado. Diana me llamó un martes por la tarde. Carmela, tengo noticias. La empresa está abriendo operaciones internacionales y quieren que lideres el proyecto. 6 meses estableciendo el equipo en el extranjero. Es una oportunidad enorme. Mi corazón se aceleró. 6 meses en el extranjero. Justo cuando las cosas con Luis comenzaban a mostrar esperanza real. ¿Cuándo necesitas mi respuesta? Tienes una semana. Esa noche, Luis y yo caminábamos por el parque cerca de mi apartamento. Le conté sobre la oferta. Esperaba verlo pánico. En cambio, sonrió. Deberías aceptarla. ¿Qué? Carmela, pasaste años sacrificando tu carrera por mí. No voy a ser la razón por la que pierdas otra oportunidad increíble. Si esto es lo que quieres, te apoyaré completamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero acabamos de empezar a reconstruir. Y seguiremos haciéndolo. 6 meses no son para siempre. Esperaré. Seguiré trabajando en mí mismo. Y cuando regreses, si regreses, seguiré aquí demostrándote que el cambio es real y permanente. 8 meses después de aquella noche en el aeropuerto, tomé su mano bajo las estrellas. Luis, todavía no estoy lista para regresar completamente. Pero tampoco estoy cerrando la puerta. Sigo viendo tu esfuerzo real. Eso me da esperanza. Él apretó mi mano suavemente. Entonces seguiré demostrándolo. Todo el tiempo que necesites. Mientras caminábamos de regreso, pensé en todo el camino recorrido. Aquellas 3 horas en el aeropuerto habían sido devastadoras. Pero también habían sido el despertar que necesitaba. Había aprendido que el amor verdadero no te hace invisible. Que los sacrificios solo valen cuando son mutuos. Que establecer límites no es egoísmo, es amor propio. No sabía que nos depararía el futuro. Pero estaba en un lugar donde me valoraban, donde mi voz importaba, donde finalmente era visible. Y eso, sin importar lo demás, ya era todo.